Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta hora, pues gracias al Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí con ustedes una vez más. Vamos a hablar sobre este punto muy importante, sobre el bautismo, mis amados hermanos, que tenemos la palabra de Dios. Tenemos, ¿verdad? Pues gracias a Dios que en nuestro tiempo tenemos la palabra de Dios, o sea, me refiero a la Biblia, porque no todo el tiempo nuestros hermanos han tenido este privilegio de tener la palabra de Dios, porque hubo tiempo que nada más la palabra de Dios estaba en monasterio, estaba oculto, o si alguien tenía, pero tenía parte de la palabra de Dios. Pero ahora tenemos Biblia completa, ¿verdad? Y así es que, y podemos ver, basarnos en lo que está escrito, ¿verdad? Y hoy en este día, pues, voy a tocar este punto sobre el bautismo, que es el mandamiento, que es la doctrina que creemos los profesantes cristianos. Y mis amados hermanos, así es que voy a hablar de 3 apóstoles que en el tiempo después de nuestro Señor Jesucristo anduvieron anunciando la salvación en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para todo aquel que cree. Pero también nos dice esta escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol, ¿verdad? Voy a citar los textos que cada uno de los hombres de Dios, como a Pedro, porque muchos apuntan nada más que a Pedro es el que bautizó en el nombre de Jesucristo, pero vamos a buscar en la palabra de Dios que no nada más fue Pedro, sino vamos a hablar de 3 apóstoles donde nos dice que ellos bautizaron cada uno de los creyentes, cada familia, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es muy importante bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que vino a pagar pagar el precio por nosotros, dar su vida, dar su sangre, para que nosotros fuésemos salvos por gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y entonces dice aquí el apóstol, donde cuando cayó el poder de Dios en el día de Pentecostés, dice la escritura que se levanta el apóstol Pedro y habla a la casa de Israel. Y entonces después, cuando aquellos hombres que estaban ahí escuchando el sermón, oyeron y fueron confundidos, o sea, se sintieron mal, se sintieron culpables, se sintieron esa carga de culpabilidad. Y entonces dice aquí el verso 37. Entonces dijo esto, fueron confundidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, más bien preguntaron nada más a Pedro, sino aquí la escritura dice que ahí estaban otros apóstoles. Y entonces dijeron, ¿verdad? Que en esta escritura dice: varones, hermanos, ¿qué haremos?
O sea, ¿qué haremos para que Dios nos pueda perdonar? ¿Qué haremos para que Dios nos limpie? Porque sentimos esta culpabilidad y preguntaron a los apóstoles. Y entonces, pero acuérdese que la palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada. Porque muchos dicen, no, que Pedro cometió el error. Pero no es así, sino, ¿qué dice la escritura? Que toda palabra es inspirada, ¿verdad? Y entonces, dice hablando el apóstol Pedro por el Espíritu, y Pedro les dice, arrepentíos y bautízase. Bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Verdad? Y entonces, en todo el libro de los Hechos, podemos encontrar que los apóstoles no anduvieron bautizando nada más a los judíos, porque aquí en el capítulo 2 estaban reunidos los judíos. Pero ya cuando estamos hablando en el capítulo 10, libro de los Hechos, ya estamos hablando de los gentiles, ¿verdad? Es cuando por Dios fue dado una visión al apóstol Pedro también, ¿verdad? Pues que bajaba un lienzo y venía todos los animales inmundas conforme la ley. Y viene la voz y le dice, Pedro, mata y come, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar esta escritura en el capítulo 10 pero Pedro dijo, pues, no, Señor, nunca en mi vida ninguna cosa común ha entrado en mi boca. Y entonces, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice la voz? No llames común lo que Dios ha limpiado. Ahí está en el capítulo 10, libro de los Hechos, si quieres leerlo. Pero entonces, y Pedro entendió la visión cuando llegaron los hombres que fueron enviados por Cornelio, que era gentil. Y entonces, después al siguiente día, el apóstol fue con ellos. Llegaron ahí y entonces el apóstol Pedro empezó a ministrar la palabra y entonces cayó el Espíritu de Dios. Y entonces, después, fueron bautizados. ¿Pero en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Y es por eso, hasta el día de hoy, seguimos, yo y otros hermanos pastores, otros que tienen esta esperanza en el Señor Jesucristo, son bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí pues dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque primero es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de que sin Dios no hay salvación. Arrepentirnos de que cuando nosotros caminamos en nuestro propio camino, nuestro propio pensamiento no nos lleva nada bueno, sino nos trae dolor y perjuicios. Y por eso pues nos arrepentimos y entonces creemos que aquel que vino, que fue llevado en la cruz del Calvario, aquel que por su sangre, por su sacrificio,
podemos ser salvos por su gracia, creyendo en Él, bautizando en su nombre. ¿Por qué? No estoy saliendo fuera de la Biblia, sino aquí está. Aquí está, dice, y entonces, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces, dice aquí que aquí fueron recibidos la palabra y fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Verdad? Y entonces, pero si vamos en la carta del capítulo 8, en el capítulo 8 es donde nos relata ¿sobre quién? Sobre otro apóstol. Ya no estamos hablando de Pedro, sino estamos hablando de Felipe. ¿Quién es Felipe? Pues otro apóstol del Señor. Alguien que el Señor eligió. ¿Para qué? Para que llevase su nombre en cualquier lugar, en cualquier parte, entre los judíos y otros. Y dice aquí la carta en en Hechos 8, dice cuando el Espíritu le habló a Felipe diciendo, ¿verdad? Pues entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando esta obra, ¿verdad? Y entonces, y había grande gozo, y entonces, aquí el verso 9 dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago. En aquella ciudad había engañado la gente de Samaria diciendo ser algún grande. ¿Qué quiere ser algún grande? O sea, que tiene don para sanar, o que es elegido por Dios, o ciertas cosas así, pero es mago. Y entonces dice aquí que al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas los había embelecido por mucho tiempo. Mira, este es el poder de Dios, decía este hombre, era mago. Y entonces, por eso, mis hermanos, pero dice aquí el verso 12, mas cuando creyeron, ¿a quién? A Felipe. A Felipe, el apóstol, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ya llevamos 2 apóstoles, ¿verdad? Y entonces alguien podrá decir, no, es que se equivocaron. Entonces, todo lo que está escrito, algunos son inspirados y otros no. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque la escritura misma dice, todas las escrituras son inspiradas divinamente. Ok, en carta de aquí en Hechos 19, ¿verdad? Es donde nos relata otra escritura, donde nos dice que dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese
en el que se había de venir después de él, es saber en Jesús el Cristo. Ok. O sea, cuando Juan Bautista estaba bautizando, él bautizaba en algún nombre, no, nada más bautizaba, se arrepentían de sus pecados y eran sumergidos, eran bautizados, pero Juan no no invocaba un nombre, sino nada más que aquí mismo dice que tenían que creer aquel que había de venir, es a saber, Jesús el Cristo, pero no invocaba el nombre. Y entonces aquí dice que entonces el verso 5, oído que hubieron esto, fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién estaba presente aquí? El apóstol Pablo. Entonces, porque los que dicen, no, es que están obedeciendo a Pedro. No, no estamos obedeciendo a Pedro, sino estamos obedeciendo, haciendo las cosas que hicieron los primeros hombres de Dios. Los que anduvieron cerca, los que hablaron boca a boca con el Señor. Y entonces, ahí fueron ¿qué? Cuando oyeron esto, la mayoría de las personas que oyeron a Juan Bautista o fueron bautizados por Juan Bautista, volvieron a ser bautizados. ¿En qué nombre? Aquí dice, en el verso 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Y entonces, luego dice el verso 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, o sea, después de que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor, entonces el apóstol impuesto las manos sobre ellos. Y entonces dice así, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, dice el verso 6. ¿Qué más prueba necesitamos? ¿Verdad? El bautismo del nombre no es nada más para los judíos, porque muchos dicen, no, que es nada más para los judíos porque ellos crucificaron a Cristo. No, el bautismo, no hay dos bautismos, sino solamente hay una. Solamente hay una. Y entonces, y aquí podemos ver claramente que los que fueron bautizados por Juan Bautista volvieron a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante para los judíos y no judíos. Así es que si tú has creído en el Señor, si tú has sido invocado el nombre del Señor sobre ti cuando tú te bautizaste, qué bueno, pues porque estamos siguiendo, estamos creyendo en su nombre de aquel que fue en la cruz, aquel que es sin pecado, aquel que es limpio, más que los cielos, más que todas las cosas, aquel que tiene la autoridad para perdonar. En su nombre hay salvación. Así es que si hemos creído en Él y hemos sido bautizados, debemos estar contentos, privilegiados,
¿Por qué? Porque ahora, mira, vamos a otra escritura y ya no, nada más voy a, ¿verdad? Pues tocar este punto también. En Romanos capítulo 8, en el verso 3 nos dice así, mira, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién dice aquí? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Por cuanto era, ¿qué? Débil. Débil. ¿Por qué? A la ley. Débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era. O sea, porque lo que era imposible a la ley. Si la salvación fuese, si la salvación fuese aquel que cumpliera toda ley, no quiere decir que la ley es mala, que la ley es, no es buena. La ley de Dios es perfecta. Y entonces, pero los humanos son débiles. ¿Débil en qué? Débil e inclinado al pecado. Esa es la inclinación humana. No importa, aunque hayas creído en el Señor, pero la inmundicia de la carne está viva. Y entonces solamente podemos vencer con la obediencia al Señor, su mandamiento. Pero dice el verso 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí dice claramente. Y entonces, ¿por qué era imposible a la ley? Era imposible que los seres humanos cumpliesen toda la ley. ¿Por qué? No, porque no hay hombre que no peque delante de Dios, sino en alguna forma pecamos en qué, ya sea con el pensamiento, o ya sea en jactancia, vanagloria, ya sea en muchas cosas. Y entonces, ¿por qué? Era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne. Por la carne. Pero ¿qué hizo Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado. O sea, Dios enviando a su Hijo, ¿a qué? A venir a participar a este mundo, ¿verdad? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues entonces ese es otro tema que uno tiene que entender, ¿verdad? Pero no es el caso ahorita. Pero dice, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ahora y entonces ahora, o sea, el Señor vino a condenar al pecado. Vino a justificar ¿quiénes? A los mortales, a los que creen en Él, a los que recibieron a Él, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok. ¿Por qué? Verso 4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿En nosotros en qué forma? En que el Señor, ahora creemos en Él, nos entregamos a Él y ahora hemos alcanzado la justicia. O sea, dice el verso 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros nos entregamos a Él, y entonces Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos limpia, Él nos hace acepto, Él nos hace gratos delante de ¿quién? Delante de Dios, por Él. No por nosotros, sino por Él. Por eso es muy importante. Y entonces, ahora, mis amados hermanos, por eso es muy importante que nosotros, dice el verso en Gálatas capítulo 3, vamos a ir para allá. Gálatas capítulo 3 nos dice así, ¿verdad? Pues Gálatas capítulo 3, en el verso 27. Mira, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Amén. O sea, los que han entregado su vida, los que fueron invocados ese nombre sagrado. Porque no hay otro nombre para salvación, sino solamente en Él. Él es la salvación. En su nombre hay sanidad. En su nombre hay perdón. En su nombre hay justificación. O sea, en Él, en Jesucristo. Y entonces dice aquí que, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. O sea, en Él estamos vestidos en Él. ¿En qué forma? Pues ya no vivimos para nosotros, sino vivimos en Él. Somos justificados en Él. Estamos en Él. Entonces, en Él estamos vestidos en santidad, en justificación por Él. Así es que, por eso, mis amados hermanos, es muy importante. Ahora pertenecemos a Él. Ahora porque somos sus hijos. Estamos vestidos en Cristo. Aunque todavía andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Sino, pues, pero tenemos este privilegio de haber alcanzado el perdón en el Señor. Por eso debemos de estar contento, alegre. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el acusador puede venir a acusarte. No, tú no vales nada, tú ni trabajas, tú ni haces nada, tienes muchas faltas. El acusador siempre va a acusar y poner esa duda en la mente. Pero el Señor, Él nos hace acepto delante de Dios. Él nos hace santo. No por nuestras obras, sino por la obra de Él. Por eso ahora yo vivo agradecido, sirviendo a Él, haciendo cualquier trabajo, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es bueno para mí. Es lo correcto, obedecer a Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta oportunidad, este poder, y Dios nos ayuda. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, nos va bien, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, entonces estamos pecando contra nosotros mismos. O sea, es como decir, si tú manejas un carro, ¿verdad? Pues voy a ilustrar esto. Vas manejando, pues, y hay carretera. Y si vas por la carretera, tu carro no va a sufrir ningún daño. Pero si decides manejar fuera de carretera, por el monte, por
entonces, ¿qué va a pasar? Ese carro no va a poder salir adelante, no va a poder, se va a descomponer, se va a rayar, se va a echar a perder. ¿Por qué? Así es nuestra vida cuando decidimos caminar fuera del camino de Dios. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces es para nuestro bien. Así es que mi oración es que Dios te ayude. Si has sido bautizado en su nombre, pues sigue adelante, obedece al Señor, sigue adelante y enseña a otro que crean aquel que vino a morir en la cruz, que en su nombre hay salvación, que en su nombre hay sanidad, que en su nombre podemos echar fuera a los demonios. Así es que échale ganas. Así es que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Así es que vamos a seguir anunciando la salvación en Jesucristo, la salvación en su nombre para el perdón de los pecados. Así es que Dios te bendiga.